Muy pero muy buenos días, bienvenidos a Bien Despiertos. Siendo las 11:40 en toda la República Oriental del Uruguay. Hoy está fresco, está frío, así que salís a la calle, hay que salir abrigado. Lu, ¿cómo estás? ¿Te hiciste algo hoy? Me hice algo, ¿viste? Vine como más preparada para este día, para esta ocasión. Sí, el pelo, ¿no? Sí. Tengo como mucho más lazo. Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, con frío, pero muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Bueno, me alegro. Quiero saludar a la selección uruguaya sub-20, campeones del mundo, increíble. Increíble, la verdad que re contenta. No, aparte de la final que jugaron los chiquilines es impresionante. Hace pila que no veía jugar un plantel de Uruguay de la manera que jugaron. Ganaban las pelotas divididas, trancaban, iban siempre para adelante, protagonista en todo momento. La verdad que los chiquilines se mandaron un campeonato increíble. Y además toda la gente que viajó, ¿no? Por suerte, yo creo que era un 90%, era toda la población uruguaya que viajó. Fue increíble y la verdad que fue una fiesta. Sí, fuimos locales. Tal cual. Sí. Fuimos locales. Bien, vamos a arrancar entonces con los principales titulares del día de hoy. Comenzó la era Bielsa y Uruguay goleó a Nicaragua 4-1. Proyecto de tren tranvía. ¿Qué dicen las autoridades y opiniones de los ciudadanos? Se realizó este fin de semana la primer Feria Internacional del Alfajor en Uruguay, donde fue elegido el mejor producto local. Madres y familiares de detenidos y desaparecidos realizaron un acto público en Palacio Legislativo. Vuelve bailando de la mano de Marcelo Tinelli. Entrevista exclusiva a una de sus participantes. Vamos a presentar un informe sobre la enfermedad celíaca. Bien, vamos a una tanda y enseguida regresamos. Bien, estas son las principales noticias desarrolladas entonces del día de hoy. El gobierno aceptó una iniciativa privada que prevé instalar un tranvía para conectar Ciudad Vieja y El Pinar. Este proyecto se conoció hace unos días a través de un decreto que firmó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se divulgó en la página de la Presidencia de la República. Este proyecto es denominado Movilidad Metropolitana. Según los empresarios, en el documento divulgado por Presidencia de la República, dicen que es una alternativa innovadora para nuestra sociedad. Obviamente de que hubo tranvía ya en Montevideo en tiempos pasados. Permitiría, por un lado, reducir las emisiones de CO2, sería una iniciativa que se manejaría con energía renovable y esto permitiría que sea amigable con el medio ambiente. Y también le permite de forma monetaria al gobierno reducir los subsidios por combustibles. Si les parece, vamos a escuchar a las autoridades. Habló Luis Lacalle Pou. Esta es una iniciativa privada con la que hablé con el ministro de Transporte. Es bien interesante. Tiene un proceso largo por delante. Simplemente se le da comienzo, rienda, para que se continúe el proceso. Es una inversión muy importante y ahí es donde empieza a tallar cuánto invierte el privado y cuánto el Estado. Y se podrán imaginar que esas ecuaciones lo que uno pretende es que la inversión sea mayoritariamente, si no es toda, por parte del privado, y el privado cuando vaya a invertir dice, bueno, ¿y en cuánto tiempo yo recupero esta inversión? Bueno, también habló la intendenta Carolina Cose, que dijo que si bien no han recibido nada formal, aseguró que este tipo de iniciativas son bienvenidas. Siempre son bienvenidos los proyectos. A nosotros nos importa mucho mejorar la movilidad de Montevideo y de la zona metropolitana. Tanto nos importa que en abril de 2020 le propusimos 4 proyectos al Poder Ejecutivo con un corredor metropolitano. Sobre el nuevo proyecto, también dijo que habrá que estudiarlo con seriedad. En este sentido, consideró que hay que analizar la mejor tecnología amigable con el medio ambiente. También si conviene levantar las calles de Montevideo con este propósito o no. Y luego reafirmó que hay que estudiar cuál es el proyecto que, respetando estas condiciones de proteger el ambiente, no dañar a Montevideo y tener las mejores condiciones de coparticipación ahora y para el futuro, y que sea el más cuidadoso con los dineros públicos. Bueno, estuve escuchando las opiniones de diferentes personas acerca de este proyecto. ¿Les gustaría escucharlas? Claro que sí. No viajo habitualmente, pero hay mucha gente que sí y me parece que va a ser más económico y más rápido. Poco sé, pero no, todo lo que sea para mejorar estaría bueno. Sobre todo para la gente que vive por allá, me parece, ¿no?
Y hay que ver también los costos, capaz que hasta les sirven, porque capaz que sale más barato. Yo pienso que es una buena idea, lo que creo que es poco viable por el costo. Madres y familiares de detenidos y desaparecidos realizarán un acto público en el Palacio Legislativo. En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hagamos escuchar nuestras voces, inundemos el Palacio de las Leyes con nuestra presencia. Verdad, para tener un conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron, las personas que participaron en ello y las circunstancias específicas de las violaciones perpetradas y su motivación. Justicia, para continuar con las investigaciones de los hechos, a fin de identificar, juzgar y su caso sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como las desapariciones forzadas sin más maniobras dilatorias. Porque el respeto por los derechos humanos debe ser un ejercicio permanente por encima de partidos e ideologías. Hablamos con Javier Tassino, integrante de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Jueves 15 a las 17:30 horas se va a hacer el acto de condena de la Corte Interamericana al Estado por las muertes de las muchachas de Abril, el Chiqui González y Oscar Tassino. Va a ser en el Palacio Legislativo a las 17:30 horas. Estamos ajustando los detalles para que sea un acto público a los efectos que todo el mundo lo pueda realizar, pueda participar. Este es un acto de reparación y de condena por estos actos y bueno, necesario esta reparación para lo que tiene que ver para la democracia, para ampliar las posibilidades de su desarrollo más justo y por la lucha por la verdad. Bueno, cambiamos de tema. Les cuento. El mejor alfajor del Uruguay no es ni de chocolate ni de dulce de leche. ¿Y qué es? Adivinen qué. Es el manjar de limón. ¡Ay, qué rico! Sí. Manjar de limón es la creación de alfajores del Uruguay que quedó con el primer puesto y es el mejor alfajor del país. La pieza, que tiene chocolate blanco y crema de limón, impresionó al jurado. Obtuvo 9,25 puntos y representará a nuestro país en el Mundial del Alfajor, que se realizará en Argentina en el mes de agosto. Alfajores del Uruguay queda en la Ciudad Vieja, Pérez Castellano 1600, esquina Rambla 25 de agosto. Y claramente, como no podía ser de otra manera, le traje los alfajores y le traje el alfajor ganador. Acá lo tienen, así que ahora vamos con el matecito. Lo quiero probar ya. Probar. Es una bomba. Está si lo trajiste acá es para comerlo. Por supuesto que sí. De acá no se va. Para compartir. Bien, después de la pausa venimos con un completo informe que nos realizó la compañera Valeria sobre celíacos. La enfermedad celíaca es una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Pero después de la pausa venimos con más información sobre este tema. Seguimos adelante, gracias por acompañarnos. Como habíamos mencionado, tenemos un informe sobre la enfermedad celíaca. ¿Les ha pasado organizar un cumpleaños, festejo con amigos o reunión de trabajo? Pensar en todos los detalles y de repente percatar que uno de los invitados es celíaco. ¿Les pasó alguna vez? Sí, me pasó. ¿Sí? Tener una amiga que es celíaca y que, bueno, los cumpleaños no poder compartir lo mismo que comíamos todos. O sea, realmente es feo. Sí. Richard, ¿te pasó alguna vez? No, la verdad que no. Bueno, les cuento. El 5 de mayo es el Día Nacional del Paciente Celíaco. Según la estimación de ACELU, la Asociación Celíaca del Uruguay, unas 34.000 personas en nuestro país padecen esta enfermedad. Aproximadamente el 1% de la población del país está en esta es una enfermedad genética que afecta el sistema inmunitario y provoca que los pacientes no puedan consumir gluten. Nos habla la doctora Ximena Rodríguez, especialista en la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica. Esto quiere decir que involucra a no solo el aparato digestivo, sino a otros órganos y aparatos de nuestro cuerpo, tanto en sus repercusiones como en sus síntomas. Es una enfermedad desencadenada
por la ingesta de gluten, que es una proteína que está presente en algunos de los cereales que ingerimos en la dieta común. El más conocido y el más importante, el trigo, pero también en la cebada, en el centeno, y aunque la avena no lo tiene en sí, a veces puede estar contaminada. En los pacientes que tienen una predisposición genética, la presentación del gluten a nivel intestinal genera una reacción inmune del organismo que lo que va a determinar es una lesión del propio intestino que absorbió el gluten. Con respecto al primer grupo de pacientes con síntomas, el síntoma más clásico y el que primero se describió para la enfermedad celíaca fue la diarrea crónica. Una diarrea que dura más de un mes por definición y que muchas veces está presente en los meses e inclusive años previos. Este es el síntoma más clásico, pero hoy por hoy nos apoyamos mucho en presentaciones atípicas, como se conocían anteriormente, y que hoy sabemos que son relativamente frecuentes. En las guías de búsqueda de enfermedad celíaca del Ministerio de Salud Pública se dice que los pacientes que presentan esta diarrea crónica de la que hablamos, o fallo de crecimiento en los niños, o una pérdida de peso inexplicada en los adultos, inclusive problemas ginecológicos como una pubertad retrasada, es decir, el comienzo de la menstruación que se retrasa, así como la anemia que no tiene una causa aparente y los cuadros de dolor abdominal crónico con hinchazón del abdomen, el estreñimiento y inclusive las fracturas óseas que son desproporcionadas deberían ser estudiadas para enfermedad celíaca. Respecto al segundo grupo, el grupo de pacientes en los que no hay síntomas, pero podemos tener la sospecha porque presentan un riesgo aumentado de enfermedad celíaca, la búsqueda de esta enfermedad debe hacerse en poblaciones de riesgo. Estos son los pacientes que presentan una diabetes mellitus tipo 1, que son en general los pacientes que debutan temprano en la infancia o adolescencia con una diabetes que requiere insulina, en los pacientes que tienen síndrome de Down, en los cuales también es más frecuente el diagnóstico de enfermedad celíaca que en la población general, en los pacientes con otras enfermedades. También le preguntamos qué se estudia el paciente cuando tiene síntomas y cuál es su tratamiento. Como hemos dicho en la definición, es necesaria la presencia del gluten para desencadenar la enfermedad celíaca. Por lo tanto, en el recién nacido no existe la posibilidad de una enfermedad celíaca, pues no se ha visto expuesto al gluten en los primeros meses mientras dura la lactancia materna o la lactancia artificial de ser el caso. Es recién cuando el niño empieza a comer cereales que contienen gluten, que puede desencadenarse la reacción inmune que lleva a la enfermedad celíaca. Es así que lo que podemos decir es que hay un cierto número de niños que nacen con la predisposición genética para desarrollarlo y dentro de ellos habrá un número pequeño que cuando se enfrenten al gluten en la dieta, en el correr del primer año de vida en general, pueden llegar a desarrollar la enfermedad celíaca. ¿Cuándo va a suceder esto? Todavía no lo sabemos. La enfermedad celíaca se puede desarrollar en individuos genéticamente predispuestos al inicio de su exposición a gluten, es decir, en la infancia, pero también puede desencadenarse en la edad adulta e inclusive en el adulto mayor sin que antes hubiera ningún elemento orientador. Hasta la fecha, el único tratamiento conocido para la enfermedad celíaca y altamente eficaz es la no ingesta del gluten. Como hemos visto en lo que hemos hablado, el gluten es el que desencadena toda esta respuesta inmunológica. Por lo tanto, su no presencia en el organismo evita que esto suceda. Esto implica una dieta estricta. Se han intentado y están en desarrollo múltiples fármacos que intentan ser un tratamiento, pero que por ahora están en fase de desarrollo y ninguno está autorizado para su consumo o tratamiento.